Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. España suma ya 300.000 contagios por COVID. ¿Qué tal? Buenos días. 6 meses después de que se detectara el primer caso en Canarias, nuestro país es el segundo de Europa con mayor número de contagios. Y a juzgar por las palabras de Pedro Sánchez, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Nos quedan meses muy duros por delante, al conjunto de la ciudadanía española. Meses muy duros. Yo siempre he hablado claro. No quiero esconder la gravedad de la situación que vivimos y que sufren muchos hogares que seguro nos están viendo desde sus pantallas en sus casas. Vivimos una situación muy inédita, de mucha angustia. Meses muy duros por delante, decía el presidente del gobierno, y es que los datos no invitan al optimismo. Ahora mismo hay 500 brotes activos en todo el país y aumenta la presión en los hospitales. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Pedro. En las últimas 24 horas el Ministerio de Sanidad ha reportado 1.178 nuevos casos. El gobierno prepara ya una compra masiva de mascarillas para los próximos años. La cantidad citada se ampliará excepcionalmente tras el reciente acuerdo firmado por el Gobierno de España con las comunidades autónomas, un acuerdo marco con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para adquirir una cifra exorbitante, 3.700 millones de unidades adicionales para protegernos del COVID-19 durante los próximos años. Las comunidades que más casos registran son Aragón, Madrid, Cataluña y Andalucía. Con todo, Aragón ha conseguido rebajar sus cifras de los últimos días. En el último registro suma 200 contagios menos. El presidente Javier Lambán ha anunciado la vuelta a la normalidad de las comarcas de La Litera, Cinca Medio y Monegros y la ciudad de Barbastro. Que nos ha dado una satisfacción o un respiro temporal el hecho de la vuelta a la normalidad de estas comarcas, pero desde luego no levantamos ningún tipo de precaución, no echamos las campanas al vuelo. Castilla y León registra 7 nuevos rebrotes en un solo día. La mayoría están en Burgos y Aranda de Duero, donde la Junta sospecha que hay transmisión comunitaria. Y Melilla, con 11 contagiados de coronavirus, suma 3 más que se han detectado en el Centro de Menores Extranjeros No Acompañados. En Andalucía, la Junta ha decidido sancionar a aquellas personas que contagian a otras por no cumplir con las normas de seguridad, por ejemplo, no llevar mascarilla o celebrar fiestas prohibidas con un número alto de asistentes. Las multas pueden llegar hasta los 600.000 euros. Vamos a Sevilla, Sara Armesto, buenos días. Buenos días, es un duro régimen sancionador para contener los brotes. Las sanciones van desde los 100 euros por provocar el contagio de hasta 15 personas con actos como no llevar mascarilla o usarla de forma indebida, hasta los 600.000 por poner en riesgo de contagios a más de 100 personas con la celebración, por ejemplo, de fiestas prohibidas con aglomeraciones. Elías Bendodo es el portavoz del Gobierno andaluz. Un ejercicio de irresponsabilidad tiene muchísimas consecuencias. Pedimos responsabilidad y los que no sean responsables tendrán que atenerse a este régimen sancionador. Hay sanciones intermedias entre 3.000 y 60.000 euros por el posible contagio de hasta 100 personas, por incumplir el aislamiento o por realizar actividades prohibidas. En Madrid, los nuevos contagios de COVID repuntan notablemente con 256 casos en las últimas 24 horas. Desde el 24 de julio los ingresos hospitalarios han aumentado a diario y ya se superan 4.000 casos en las 2 últimas semanas. Y en Cataluña, el incremento de contagios ha llevado a la Generalitat a hacer un cribado masivo con 9.000 test en la comarca del Vallès para evitar la extensión del virus. Bueno, a partir de las 7:30 iremos a Madrid, también a Cataluña, para ampliar la situación en esas dos comunidades. Otro asunto que llama la atención es que no ha sido hasta ahora cuando el Gobierno y las comunidades autónomas han coordinado o han empezado a coordinar un plan para reforzar las residencias de mayores. Ya saben que fueron los principales focos de propagación de la pandemia durante toda la crisis. Y ese plan contempla que los titulares de los centros tengan que garantizar equipos de protección para los ancianos, los trabajadores y los visitantes y mantener un stock de material de al menos un mes. Se recomienda que no se obliga la realización frecuente de pruebas PCR de internos y trabajadores, y si la residencia es grande se puede valorar la posibilidad de dividirlas en sectores más pequeños para aislar a los mayores. Sobre las medidas de aislamiento se abre la puerta a disponer de centros llamados de drenaje para trasladar a los casos leves y así evitar que el virus se extienda en la propia residencia. El número de muertos por coronavirus se acerca ya a los 700.000 en todo el mundo. Es una cifra abrumadora y lo es especialmente grave ahora mismo en América Latina. Esta noche esa zona del planeta se ha convertido en la que tiene
tiene la tasa de muertes más alta, por delante también de Europa. Claudia Platero, buenos días. Buenos días, Pedro. América Latina tiene aproximadamente el 30% de las muertes por coronavirus en todo el mundo, más de 206.000. Ya la semana pasada se convirtió en la región más afectada en número de casos y este lunes superaba los 5 millones. El número de contagios avanza sin control mientras las autoridades de los países están relajando las medidas de confinamiento para reactivar la economía. El país más afectado allí es Brasil. Después de varios días sin superar los 1.000 muertos diarios, han vuelto a superar esta cifra en las últimas 24 horas y en total se acercan ya a los 96.000 muertos. Además han registrado más de 50.000 casos nuevos. El segundo país más afectado es México, que tiene más de 48.000 muertos y en las últimas horas ha registrado 6.000 nuevos contagios. La propagación de la pandemia también se ha acelerado en Colombia, en Perú, en Argentina y en Bolivia. Además se han vuelto a superar los 1.000 muertos diarios en Estados Unidos, han sido 1.300 y los nuevos contagios siguen por encima de los 50.000 diarios. Preocupa sobre todo el aumento de casos en estados como Florida y California. Bueno, las cosas empeoran en América. Eso no hace que la pandemia se frene en Europa. Países como Francia o Alemania ven también cómo se incrementan sus cifras de afectados. Alemania ha actualizado sus datos y tiene casi 800 casos más, que suman un total de 212.000. En Francia, en las últimas 24 horas, se han notificado más de 1.000 contagios. Ante el incremento de nuevos casos en el país, el gobierno ha anunciado que en algunas zonas de París será obligatorio el uso de la mascarilla. En Irlanda, la tasa de contagios se ha duplicado en una semana. Allí, el primer ministro ha anunciado que el gobierno ha acordado seguir con las normas de salud pública, como mantener cerrados todos los bares que solo sirven alcohol hasta el 31 de agosto. Los que funcionan como restaurantes pueden abrir ya desde el 21 de junio. Y en esa rueda de prensa en la que Pedro Sánchez hablaba de los momentos difíciles que todavía nos quedan por delante en la gestión del COVID, también tuvo que hablar sobre la salida del rey Juan Carlos de nuestro país, aunque el presidente del gobierno se dejó una buena pila de preguntas sin responder. Ya sí nos podría confirmar que está efectivamente en Portugal. Gracias. No tengo la información. Y aunque no nos puede dar la información de dónde se irá a vivir, que yo creo que sería algo que tendrían derecho a conocer los ciudadanos, ¿cuáles van a ser las vías de financiación a partir de ahora del rey emérito? Muchas gracias, Cristina. Muchas preguntas, algunas que puedo lógicamente responder porque tengo el conocimiento y otras no porque no tengo el conocimiento. Me gustaría insistir un poco en la pregunta, ¿quién paga en estos momentos la seguridad del rey emérito? Y luego dice que no sabe, que no tiene la información acerca de dónde está. Me gustaría saber si le da igual dónde está. Lo más importante, honestamente creo que es que don Juan Carlos ha dicho que se pone a disposición de la justicia como cualquier otro español. Bueno, el presidente esquivó ayer las preguntas de los periodistas sobre este tema, asegura al oído que no sabe dónde está el monarca, tampoco explicó cómo se va a pagar ese viaje y su nueva etapa de vida fuera de España. Se limitó a defender la monarquía, también a marcar distancias con la posición de su socio de gobierno de Unidas Podemos. Sí, Pedro Sánchez terminó de confirmar lo que venían dejando en evidencia miembros de Unidas Podemos en diferentes declaraciones, que no hay acuerdo sobre la salida del emérito, ni siquiera sobre el futuro de la monarquía. El gobierno y yo como presidente manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real, que es la de distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro de la Casa Real. Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Y por último, el gobierno que yo presido considera plenamente vigente el pacto constitucional. Sánchez marcaba así la posición oficial del gobierno, defendiendo el pacto constitucional del 78 y respaldando a la corona, aunque esa no sea la posición de todo su gobierno. Ya aquí en la SER, a primera hora, la ministra Irene Montero dijo que no sabía nada sobre las negociaciones con Zarzuela, y anoche Pablo Iglesias decía esto en Telecinco. Respeto las palabras de Pedro Sánchez, nuestra posición es que no es aceptable. Creo que en una situación como esta, la propia dignidad de la jefatura del Estado, y lo dice un republicano, implicaría que Juan Carlos I diera la cara en su país y ante su pueblo. Y aunque Iglesias reconoce que no hay una mayoría suficiente para impulsar otro modelo de jefatura de Estado, sí cree que debería abrirse el debate. Creo que hay que reconocer la evidencia. Hay un debate social en España sobre la utilidad de la monarquía. No soy ingenuo y soy perfectamente consciente de que las correlaciones parlamentarias existentes no permiten una reforma constitucional en el corto plazo. Pero hay un movimiento histórico. Hace algunos años parecía imposible que el matrimonio homosexual fuera una realidad en España o que el ingreso mínimo vital fuera una realidad en España. Yo creo que tarde o temprano los jóvenes en nuestro país impulsarán una república en España.
A la espera de que Zarzuela comunique oficialmente el destino del rey, su paradero es una incógnita, sin asignación ya de los presupuestos del Estado. Desde que se la quitara el rey Felipe VI, su coste, salvo el de su seguridad, correría por su cuenta. La próxima vez que veamos públicamente a Felipe VI será el fin de semana en Mallorca, cuando llegue allí con la reina Leticia y sus hijas para pasar las vacaciones, y mantiene también la habitual reunión con el presidente del gobierno en Maribén. Bueno, pues seguimos sin saber dónde está el rey Juan Carlos I. Hemos escuchado a Pedro Sánchez esquivando las preguntas sobre el paradero del monarca. Y hoy, Pablo, vemos en la prensa algunas claves sobre cómo se gestó la salida del rey de nuestro país. El País, por ejemplo, cuenta que la decisión se tomó después de semanas de conversaciones a través de intermediarios que no dieron frutos y finalmente fue una reunión entre el actual rey Felipe VI y su padre lo que desatascó el entuerto. Se planteó la renuncia de la inmunidad de Juan Carlos, jurídicamente inviable. Se planteó también la regularización fiscal, pero la cantidad a pagar, lo calcularon, tampoco lo hacía posible. La línea roja del emérito era mantener el título y recuperar su imagen pública. El objetivo de Felipe VI era una solución que su padre aceptara voluntariamente. Asegura El País, además, que Juan Carlos I celebró el pasado domingo una cena de despedida. Convocó a su equipo de regatistas de confianza en la localidad pontevedresa de Sanxenxo y, según los asistentes, cuenta El País, el emérito fue el más animado durante esa velada. En La Vanguardia, María Ángel Alcázar destaca que el emérito, en uno de sus vuelos de salida de España, ha llegado a contactar con algunos amigos para decirles que esta salida es solo un paréntesis. Y El Mundo ha hablado con uno de ellos, con uno de esos amigos, es Pepe Fanjul. En uno de los círculos económicos le conocen como el rey del azúcar, es el dueño de la finca en el que algunos medios sitúan al emérito en la República Dominicana, aunque Fanjul, es así como titula El Mundo, lo entrecomilla, cree que ni el emérito sabe cuáles son sus planes en el extranjero. En La Razón aseguran que Zarzuela confía en abrir una nueva etapa tras este capítulo. Han sido meses muy duros, cita este periódico de fuentes de la Casa del Rey, y en El Confidencial cuenta Fernando Garea que los reproches entre los socios de gobierno sobre la operación continuaron ayer en el Consejo de Ministros, a lo largo del Consejo de Ministros. Y luego están los editoriales, claro, el debate en torno a la monarquía, a la vigencia de esa institución, a las debilidades que le aquejan, a la defensa y el ataque, las arremetidas a los que estamos asistiendo, está presente también en la prensa. Sí, hay una notable defensa del actual modelo constitucional por parte sobre todo de la prensa más conservadora, sobre todo de ABC, que ya titula en portada que ellos están con el rey Felipe VI, que es a quien dedica su foto, y su editorial, que también lleva portada y que dice: la decisión de Juan Carlos I no puede derivar en la coartada del populismo de extrema izquierda y del independentismo para buscar un cambio de régimen. Piden a Pedro Sánchez en ABC revisar sus alianzas. También lo pide El Mundo. Habla El Mundo en su editorial de una crisis de gobierno encapsulada, donde las posiciones antagónicas en todo no dan más de sí. Parecen añadir estos diarios una crisis de gobierno añadida al resto de las que habla El País. En su editorial habla de un semestre crítico. La profundidad de todas las crisis que se han conjuntado en este semestre pues hace que España no deje espacio a las complacencias. Muy notorio, dice que esos reveses hayan sido encajados por la ciudadanía española con resaltable serenidad. Y añade: la combinación de la necesaria firmeza en los principios de rectitud pública con el adecuado respeto a la jefatura del Estado y a la institución de la monarquía parlamentaria es el enfoque adecuado ante un asunto de la envergadura de la decisión del rey Juan Carlos. Dos editoriales más. El de El Periódico, que dice que la falta de transparencia en la gestión de la salida del rey emérito es contraproducente porque para levantar un cortafuegos con la institución, que es el objetivo finalmente de esa decisión. Y La Tribuna de Opinión, que firma en ABC Isabel Díaz Ayuso: la corona entre el dolor y la esperanza. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que se le parte el alma de ver a quien durante años ha sido el rey de todos los españoles y que ahora es agradecido poniéndose al servicio, es generoso poniéndose al servicio de la justicia. Solo le ha faltado empezar la columna diciendo: tengo el corazón partido con lo que está ocurriendo. Bueno, prensa internacional, que todavía vemos este asunto en algunos medios, Sara. Uno de los medios que más espacio le dedica, con todo un especial con varias crónicas, es el Diario Público de Portugal. Lleva además un editorial que titulan: España entre pasar página y el fin de una era. Escriben que Juan Carlos va a ser recordado como el rey cruel que gastó cientos de miles de euros yendo
yéndose de caza, o como el que aceptó donaciones multimillonarias y se fue a vivir una vida paralela, pero también defiende el papel de Juan Carlos durante la transición y dicen que si España quiere seguir siendo lo que es, tiene que reconocer también ese papel. Escriben que lo que ha pasado no es suficiente para poner en duda la monarquía. Sigue estando también presente el tema en la prensa francesa. Liberación titula Juan Carlos exiliado, Felipe aislado y España disgustada. Escribe su corresponsal en Madrid que el anuncio sigue debilitando una monarquía con una imagen ya muy dañada. En Le Figaro titulan Juan Carlos el ascenso y la caída de un rey caprichoso. Dicen que la decisión suena como un trueno y nos explican cómo se ha ido sin decir nada más que esa carta a su hijo.